Bien, entonces es un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a la clase de cálculo 1 de la función inversa. Entonces, para calcular la función inversa de una determinada función, tendremos que seguir necesariamente los siguientes pasos. Número 1, una vez que la expresión matemática sea considerada una función, porque, a ver, nos pueden dar a nosotros una expresión matemática, pero primero, para calcular la inversa de una función, tendremos que asegurarnos de que ésta sea efectivamente una función, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo reconocer si la expresión matemática que nos han dado es una función. Es cierto de que matemáticamente, operativamente, analíticamente, se puede determinar el proceso para calcular la inversa de cualquier expresión. Lo que habría que ver es si ese resultado realmente le corresponde a la inversa de una función, ¿no? Entonces, una vez que la expresión matemática sea considerada una función, se procede a intercambiar las variables de la función. Es decir, vamos a cambiar la variable x por la variable y e viceversa. Una vez realizado dicho cambio de variable, vamos a tener que volver a despejar la variable y al hacer ese nuevo despeje, vamos a tener como resultado lo que se llama la función inversa. Ahora, para que una función tenga inversa, necesariamente deberá ser biyectiva, es decir, deberá cumplir con las propiedades de inyectividad y sobreyectividad. Entonces, necesariamente tendremos que hablar acá de una parte conceptual muy importante a la hora de efectuar la inversa. Ocurre de que muchas veces uno le da una expresión matemática a un estudiante y el estudiante puede operativamente llegar a un resultado que va a decir que ese resultado es la inversa, pero para eso vamos a darnos cuenta de que primero tenemos que garantizar de que es una función y una vez que garanticemos que es una función, tenemos que garantizar que es biyectiva. Y ahí recién podemos decir de que lo que hemos encontrado matemáticamente corresponde a la función inversa. Ahora, ¿qué condiciones se deben cumplir para que una expresión matemática sea considerada una función? Debe cumplirse la condición de existencia y debe cumplirse la condición de unicidad. O sea que cuando nosotros recibamos una expresión como pregunta, vamos a tener que asegurarnos de que esa expresión primero sea función. Vuelvo a repetir, si a mí me dan una expresión matemática y yo hago el proceso analítico para calcular la inversa, claro que lo voy a hacer, lo vamos a obtener, pero ese resultado es realmente una función inversa. Por ahí la expresión que nos dieron ni siquiera era una función y nosotros vamos a estar diciendo de que lo encontrado es una función inversa. Entonces, ¿qué es la condición de existencia y qué es la condición de unicidad? Son condiciones que garantizan que la expresión matemática que nos han dado es una función. He tomado el ejemplo más clásico de explicaciones de estas condiciones, que es la recta. Por ejemplo, la recta, por naturaleza, es una función porque cumple con la condición de existencia y cumple con la condición de unicidad. ¿Qué vendría a ser la condición de existencia? La condición de existencia viene a ser que cuando yo haga la gráfica de la expresión matemática que me han dado, toda línea vertical desde menos infinito hasta más infinito debe cortar a esa gráfica. ¿En cuántos puntos? A la existencia no le interesa mucho en cuántos puntos. Lo que le importa a la existencia es que toda línea vertical que yo trace en el plano cartesiano debe ser capaz de cortar a la gráfica. Está definida matemáticamente con la siguiente expresión. Para todo x que le pertenece al conjunto A, existe un y que le pertenece al conjunto B, tal que x, y le pertenece a la función. Entonces, esta expresión matemática, esta definición matemática, es la que nos lleva a decir de que para que cumpla la existencia, para cualquier valor de x, debe existir un valor de y. Eso es lo que nos está diciendo acá. Para cualquier valor de x, debe existir un valor de y. Si eso no pasara,
la expresión matemática que me han dado no cumple existencia y por ende no es una función y por ende no puedo calcular la inversa de esa función. ¿Qué tuviera que hacer en este caso? Convertir la expresión matemática a una función restringiendo el conjunto de partida y el conjunto de llegada para luego ser capaz de poder calcular la inversa de esa función. Lo vamos a ver de forma más entendible cuando hagamos ejercicios. La otra condición es la condición de unicidad. La condición de unicidad es aquella que nos dice de que una expresión matemática cumple con la unicidad cuando al trazar líneas verticales en el plano cartesiano, esas líneas verticales cortan a la gráfica en un solo punto. O sea que la unicidad es más estricta que la existencia. La unicidad me dice no solamente las líneas verticales deben cortar a la gráfica, sino que la deben hacer en un solo punto. ¿Ya? Un solo punto. Es decir, que para cada valor de x debe existir un valor para la variable y. Entonces, van a haber situaciones en que la expresión matemática va a cumplir existencia, pero no va a cumplir unicidad, por lo tanto no es función. O van a haber situaciones en donde la expresión matemática va a cumplir unicidad, pero no va a cumplir existencia, por lo tanto no es función. ¿Qué son las funciones? Aquellas que van a cumplir la condición de existencia y la condición de unicidad, como la recta, por ejemplo, que es un ejemplo básico para explicar ese tipo de situaciones. Entonces, de la recta, yo pudiera calcular tranquilamente su inversa porque es una función. Cumple la condición de existencia y cumple la condición de unicidad. Ahora, por ejemplo, una expresión logarítmica de entrada no es una función, porque si nosotros observamos acá el plano cartesiano y esta gráfica que le corresponde a una expresión logarítmica, estoy encontrando una línea vertical que no ha cortado a la gráfica. Y como no ha cortado la gráfica, esta expresión, así como está ahorita, no es función. Pero yo puedo convertirla a función. Sin embargo, a estas condiciones no puedo calcular su inversa. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? Vamos a restringir conjunto de partida y conjunto de llegada. Es decir, vamos a cambiar el dominio y el dominio de imagen de tal manera de que esos valores, el dominio y la imagen, sean los de una función y para que eso suceda vamos a tener que mover esos cálculos que habíamos hecho, ¿ya? Para que de esa manera nosotros la convirtamos en función y de ahí pensar en calcular la función inversa. Aquí tengo, por ejemplo, otro ejemplo de una expresión matemática que no cumpliría unicidad. Por ejemplo, una parábola paralela al eje X. No cumple unicidad porque si trazo una línea vertical cortaría en dos puntos, entonces esta expresión no sería considerada una función, pero sí puedo convertirla a función restringiendo su conjunto de partida o su conjunto de llegada para que a esas condiciones pueda calcular la función inversa. Ahora, una vez que es función, tenemos que garantizar de que cumpla propiedades. Y para que cumpla propiedades, estas son dos, inyectiva y sobreyectiva. La propiedad inyectiva, vamos a tomar como ejemplo la recta, porque sabemos que es una función por naturaleza. La propiedad inyectiva es cuando yo tengo la gráfica de la expresión que me han dado y trazo líneas horizontales. Las propiedades de una función son estudios que se hacen gráficamente a través de líneas horizontales y las condiciones para que sea una función son un análisis gráfico que se hace a través de líneas verticales. Entonces, ¿cómo yo sé que la función que me han dado es inyectiva? Si yo empiezo a trazar líneas horizontales en todo el plano, desde menos hasta más, y esas líneas horizontales cortan en un solo punto a la gráfica,
vamos a decir que esa función es inyectiva. Entonces, ¿es necesario que todas las líneas corten a la gráfica? No. En realidad, las líneas horizontales que yo trace en el plano y que logren cortar a la gráfica, lo deben hacer en un punto, ¿no? Líneas horizontales. Por lo tanto, cualquier línea horizontal que yo trace aquí va a cortar a la recta en un punto y por eso es inyectiva. En cambio, la parábola es una función porque cumple existencia y cumple unicidad, pero no es inyectiva, porque si yo trazo una línea horizontal va a cortar en dos. Quiere decir de que esta parábola, a como está ahorita, no pudiera calcularle su inversa. Tuviera que arreglarla, tuviera que acomodarla, tuviera que restringir su conjunto de partida o su conjunto de llegada para que pueda calcularla. Lo que pasa es que esto es muy importante entenderlo porque algunas veces uno ve, ya sea algunas personas que enseñan o algunos estudiantes que hacen un cálculo en el que calculan la inversa de cualquier expresión y vamos a darnos cuenta de que el cálculo de la inversa es un cálculo estricto. O sea, no es porque me dieron una expresión que yo voy a calcular la inversa. Tengo que analizar si se puede calcular la inversa. Ahora, repito nuevamente, matemáticamente, el proceso de la inversa se puede hacer en cualquier ejercicio, pero el resultado que hemos obtenido realmente es la inversa de una función. La pregunta que me dieron realmente es una función. La expresión que me han dado corresponde a una función. Entonces, tengo que analizar eso. Entonces, esta parábola es una función, pero no es inyectiva. Por lo tanto, no le pudiera calcular la inversa a estas condiciones. Cuando hablamos de la propiedad sobreyectiva, la propiedad sobreyectiva es aquella que exige que toda línea horizontal, esta sí exige de que toda línea horizontal corte a la gráfica. ¿En cuántos puntos? No interesa en cuántos puntos. Pero esta de acá dice, yo necesito de que cualquier línea horizontal que vos tracé tiene que cortar a la gráfica. En cambio, esta dice, las líneas horizontales que vos traces tienen que cortar en un solo punto. Entonces estamos viendo que las funciones son expresiones matemáticas especiales, o sea, no cualquiera es función. Tiene que cumplir condiciones y tiene que cumplir propiedades para ser considerada una función. Entonces, la línea recta es una función, es inyectiva, es sobreyectiva y por lo tanto se le puede calcular su inversa sin ningún problema. Mientras que la parábola es una función, pero el problema de esta función es que no es inyectiva y no es sobreyectiva, porque esta línea horizontal no fue capaz de cortarla. Entonces no cumple ni la inyectiva porque esta línea la corta en dos y no cumple sobreyectiva porque esta línea no la cortó a la gráfica. Ahora, ¿eso significa de que esta función no tendrá inversa? No. Vamos a tener, nuevamente, vuelvo a repetir, vamos a tener que corregir el conjunto de partida, dominio, y el conjunto de llegada, dominio de imagen, para acoplarla a que sea biyectiva, o sea, que cumpla las dos, y de ahí iniciar el proceso para calcular la inversa. Entonces vamos a verlo con ejercicios. Ya hemos pasado la parte teórica, que es muy importante conocerla. Entonces, a ver, me piden calcular la función inversa de esta expresión matemática. F de x es igual a x más 5. Esta es una línea recta. Entonces, esta expresión matemática es una función. ¿Por qué? Porque cumple existencia y cumple unicidad y además es biyectiva, porque es inyectiva y es sobreyectiva. Biyectiva es cuando la función cumple las dos propiedades al mismo tiempo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por la gráfica de la función. Al graficar la función, en este caso la recta, me doy cuenta de que es función
cumple existencia y cumple unicidad. Cualquier línea vertical que yo trace en este plano corta la gráfica. Recordemos que esta recta va a crecer a medida que le dé más valores. Entonces cumple existencia, cumple unicidad porque las líneas verticales cortan en un solo punto la gráfica, lo que garantiza que es una función. Es inyectiva porque las líneas horizontales que yo trace van a cortar en un punto la gráfica, y es sobreyectiva porque toda línea que yo trace desde menos hasta más horizontal corta la gráfica. Porque sabemos de que esto va a crecer o va a decrecer a medida que le dé valores a x. Eso me da el derecho a decir de que esta expresión, que es la línea recta, por naturaleza es una función. Y por lo tanto voy a poder calcular su inversa. ¿Cuál es el proceso matemático para calcular la inversa de una función? El paso 1 decía de que a la y la cambiamos por la x y a la x la cambiamos por la y. O sea, intercambiamos las variables y al hacer ese cambio va a encontrarse despejada la variable x. Pero yo siempre voy a necesitar que esté despejada la variable y. Es por eso que el siguiente paso decía, una vez que vos hagas el cambio, por ese cambio, por lo que ocasionó ese cambio, por el resultado que provoca ese cambio, vamos a tener que volver a despejar la variable y. Entonces transponemos los términos, esto que está con más pasa con menos. En este momento acabo de calcular la inversa de esta función. Se simboliza con un -1 como exponente, indicando simbólicamente de que hemos encontrado la inversa de esta función. Y la inversa de esta función es x menos 5. Ambas funciones se pueden graficar en un mismo plano. La gráfica de negro es la función original y la gráfica de rojo es la función inversa. Entonces, cuando nos pidan graficar las funciones original e inversa, ambas se realizan en un mismo plano para ver el comportamiento y sacar varias conclusiones de esas gráficas, como por ejemplo que son simétricas, ¿no? Que la distancia al origen es la misma, ¿no? Vamos a ver de que la inversa con la función original tiene una simetría a medida que vayamos viendo los ejercicios. Pero antes de seguir avanzando, yo podía haber hecho esto y haber dicho, esta es la inversa. O sea, la matemática me va a calcular un resultado. Cambiamos la y por la x por la y, volvemos a despejar y, ahí está, ese es el resultado. Pero la pregunta es, ¿esto es una función? Porque si esto no es función, vos no me calculaste la inversa de una función. Primero, ¿es función? Es función. Segundo, ¿es biyectiva? Es biyectiva. Ah, entonces podemos calcular la inversa. Ahora puedo decir que esto que has calculado efectivamente es la inversa de esta función. Ahora, veamos un ejemplo número 2. Hablemos un poco de la parábola. F de x es igual a x al cuadrado menos 4. Primera observación. Esta expresión matemática es una función. ¿Por qué es una función? Vamos a su gráfica, ¿sí? Vamos a la gráfica. Como pueden ver, aquí está graficada la parábola que estamos estudiando. ¿Por qué es una función? Porque se supone que a más valores de x, esto va a seguir creciendo. A más valores de x, esto va a seguir creciendo. Lo que significa de que cualquier línea vertical que yo trace va a cortar a la gráfica. Por lo tanto, cumple existencia. Dicho de otras palabras, para cualquier valor de x, voy a tener un valor de y. Eso garantiza de que cumple existencia. ¿Por qué cumple unicidad? Porque para cada valor de x vamos a tener un valor para y. Entonces, esas mismas líneas verticales van a cortar a la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, la parábola es una función. El problema está en que a estas condiciones no le puedo calcular la inversa.
Cuando digo no le puedo calcular, no me refiero a que matemáticamente no voy a poder hacerlo. Matemáticamente voy a poder hacerlo, pero el resultado es realmente a la inversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tendremos que restringir la expresión para que sea una función biyectiva. ¿Y qué significa eso? Ocurre de que esta parábola, que ya está confirmada que es una función, cuando voy a ver si es biyectiva, ¿para qué vamos a ver si es biyectiva? Para ver si puedo calcular la inversa a las condiciones que vos me has dado. Cuando yo trazo una línea horizontal, esta corta en dos, lo cual ya me dice de que esta función no es biyectiva. Por lo tanto, a como está ahorita, no le puedo calcular la inversa. Eso no significa que la mejore, que la arregle, que la corrija y lo haga, sino que a como está ahorita, no pudiera calcular la inversa. Entonces, al no cumplir la inyectiva y al no cumplir sobreyectiva, no cumple las dos, ¿qué tendré que hacer? Tendré que venir y ver la forma de que la gráfica sea de tal manera que cumpla la inyectiva y la sobreyectiva. Y para eso, ¿qué hacemos? Restringimos el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Entonces acá proponemos lo siguiente. A esta parábola la vamos a estudiar de 0 a más infinito, la vamos a estudiar de 0 a más infinito y la vamos a estudiar de -4 a más infinito. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque tengo que hacer la gráfica en primer lugar. Entonces decidimos esta parte cortarla. Esta parte no la vamos a tomar en cuenta. El motivo, si yo borro esta parte y trazo líneas horizontales, ya me cortan en un punto. O sea, ya está resuelto la inyectividad. Ahora, el plano, el eje Y, está muy grande. Es decir, tengo que este plano achicarlo hasta aquí. Eso es lo que estoy diciendo. Vamos a tomar en cuenta desde aquí. Esto ya no, desde aquí. De aquí para adelante vamos a tomar en cuenta. ¿Y por qué de aquí para adelante? Porque con eso garantizamos de que toda línea horizontal va a cortar a la gráfica. En este momento, la función es biyectiva. O sea, a estas condiciones yo le puedo calcular la inversa. A las condiciones que estoy mostrando ahorita, yo puedo calcular la inversa. Entonces, esta parábola va a tener inversa si tomamos en cuenta este conjunto de partida y este conjunto de llegada. Es decir, si tomamos en cuenta este dominio y este dominio de imagen. Porque si yo le pregunto a ustedes cuál es el dominio de esta función, ustedes van a decir todos los reales. Perfecto, es todos los reales. Pero con todos los reales no le puedo calcular la inversa. O sea, es función, pero no puedo calcular la inversa. Con este dominio y con este dominio de imagen, recién le puedo calcular la inversa. Entonces, hacemos el proceso. A la Y le ponemos X, a la X le ponemos y transponemos términos, volvemos a despejar la variable Y. Entonces, este que está con menos pasa con más y este cuadrado pasa como raíz. Por lo tanto, la inversa de esta función es la raíz cuadrada de x más 4. Ahora, para que la inversa esté estrictamente definida, acá las condiciones que nosotros hemos puesto para que la función pueda tener inversa tienen que ser respetadas aquí, pero como su nombre dice, inversa al revés. Es decir, cuando yo calculo la inversa, el dominio se transforma en dominio de imagen y el dominio de imagen se transforma en dominio. Claro, y eso es lógico porque lo que era de Y ahora es de X y lo que era de X ahora es de Y. O sea, lo que era de X ahora es de Y y lo que era de Y ahora es de X. Entonces no es nomás agarrar y cambiar la variable, despejar y ya está. Esa es la inversa, como hacen muchos, lo cual está mal. Pero nosotros tenemos que enseñar bien, ¿no es cierto? Para que después
usted no pase vergüenza cuando vaya a trabajar. Una cosa es que yo calcule operativamente. Operativamente yo puedo calcular un resultado de cualquier inversa, pero recalco nuevamente, lo que has calculado es una inversa. Si vos decís que sí, el que sepa te va a decir, no, está mal. Vos no me calculaste aquí la inversa. Ahora, si vos me das esto y me das esto, ahora yo puedo decir, me has calculado la inversa. Para mucha gente, de repente puede decir, pero por esto de acá me pueden poner mal. Sí, porque si vos no me pones esto, no me calculaste la inversa. O sea, tengamos claro el concepto. No me calculaste la inversa, vos me calculaste una expresión matemática me has calculado ahí. No me calculaste la inversa. Entonces, van a haber funciones a las que yo voy a tener que hacerle restricciones para que sea una función biyectiva y a esa función biyectiva calcularle la inversa. Aquí está la función original y aquí está la inversa. La inversa está representado con color rojo y ustedes ya saben que esto se puede obtener con el programa o se puede obtener con tabla de valores, ¿no? Cuando X vale tanto, cuánto vale Y, tanto la pregunta original como la inversa, ¿no? Como pueden observar en la gráfica. Bien, vamos a una pregunta o ejemplo número 3. ¿Qué ocurre con los cubos? La función cúbica de esta manera es considerada una función, pero no siempre una función cúbica o una expresión cúbica, mejor dicho, será considerada función. Todo va a depender de cómo esté presentada, por eso que hay que manejar el concepto. Esta expresión, por ejemplo, es una función y es biyectiva, pero ¿por qué? A ver, si yo analizo la gráfica, esta es la gráfica de la función, ¿sí? Esta es la gráfica de la función. Esta gráfica cumple existencia y cumple unicidad. O sea, toda línea vertical va a cortar la gráfica. Puede parecer que no. Alguien puede preguntar, pero esta línea no corta. Lo que pasa es que a más valores de X, esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo y se va a dirigir hacia este lado. Y a más valores de X, esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo y se va a ir dirigiendo a este lado. Entonces, cumple existencia. Cumple unicidad porque esas mismas líneas verticales cortan en un punto. O sea, no va a haber una línea vertical que corte la gráfica en dos. Ahora, si vamos a un concepto más estricto, cumple existencia porque para cualquier valor de X tenemos un valor de Y. Cumple unicidad porque para una X hay un valor de Y. O sea, las X solo tendrán una pareja. Las X tendrán un solo resultado en el eje Y. Entonces eso garantiza de que cumple existencia y cumple unicidad, por lo tanto es una función. Ahora, ¿es biyectiva? Sí, es biyectiva. ¿Por qué? Porque si yo trazo líneas horizontales en la gráfica de negro, es inyectiva. Las líneas horizontales trazadas en este plano van a cortar a la gráfica en un solo punto. ¿Es sobreyectiva? También es sobreyectiva porque cualquier línea horizontal que yo trace aquí va a cortar a la gráfica. Por lo tanto, es una función y es biyectiva. Por lo tanto, no tengo que modificarle nada. Esto demuestra de que van a haber acá dos tipos de ejercicios. Las expresiones matemáticas que van a ser funciones y por ende van a ser biyectivas y por ende no hay que modificarle nada, simplemente hacer el cálculo. Y las expresiones matemáticas que pueden ser que sean funciones, pero que no sean biyectivas, entonces voy a tener que modificarles su dominio o su imagen para convertirlas en una función biyectiva y recién poder calcular la inversa. O también puede haber el caso de que me den expresiones que de entrada no sean funciones y yo tenga que convertirla a función. Esa función tiene que ser biyectiva y luego poder hacer el cálculo matemático. Entonces, en esta situación, todo está ok, o sea, no hay que modificarle nada. Por lo tanto, a la Y le pongo X, a la X le pongo Y,
transposición de términos y despejamos la variable y. Esto que está con más pasa con menos y me queda y al cubo igual a x menos 6. Este cubo al otro lado pasa como la raíz cúbica de x menos 6 y por lo tanto he calculado la inversa. El proceso analítico para calcular una inversa luego de garantizar de que sea una función biyectiva es sencillo, es solamente cambiar variables y volver a despejar y. Al volver a despejar y, obtendré una nueva expresión matemática que, si la expresión original es función y es biyectiva, va a merecer llamarse inversa. Caso contrario, no es la inversa, es simplemente una expresión matemática. Y entonces, esto está plasmado aquí en la gráfica. La gráfica de negro es la gráfica de la función original y la gráfica de rojo es la gráfica de la inversa. Es decir, esta gráfica de rojo sale cuando yo arme mi tabla y le dé valores, ¿no? Cuando x vale 1, cuánto vale y, cuando x vale 2, cuánto vale y voy a tener esta gráfica de rojo. ¿No es cierto? Y como pueden observar, hay una simetría entre la gráfica original y la inversa. ¿No? Tenemos una simetría, ¿no es cierto? Una simetría en ambas gráficas. Entonces, cuando ustedes le pidan calcular la inversa, tienen que analizar ese proceso, analizar si se cumplen las condiciones y graficar ambas en un plano cartesiano para que se note cuál es la función original y cuál es la función inversa. Veamos o sigamos viendo más situaciones. Por ejemplo, la expresión raíz cuadrada de x más 3. ¿Será una función? Esta expresión matemática no es una función. O sea, como está ahorita, no es una función. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo grafico esto, si yo lo grafico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? De entrada, encuentro una línea vertical que a la gráfica no la cortó. Es decir, estoy comprobando de que existen algunas X que no tienen valor para Y. Y la existencia, ¿qué dice la existencia? Dice, todo valor de X tiene que tener valor en Y. Y eso acá ahorita, a como está ahorita, no se cumple eso. Porque con este valor no tengo un valor de Y. O sea, con este valor de X no tengo un valor de Y. Con este valor de X no tengo un valor de Y. Por lo tanto, a estas condiciones no es una función. Pero voy a poder convertirla. Entonces, esta expresión matemática no es una función. Aclaremos esto porque no cumple existencia. Unicidad cumple, unicidad cumple. Las líneas verticales que cortan a la gráfica la cortan en un punto. Por lo tanto, cumple unicidad. O sea, las X que le pertenecen al dominio de la gráfica tienen una respuesta para Y. Pero hay X que no tienen una respuesta para Y. Entonces, cumple unicidad, pero no cumple existencia. Por lo tanto, a estas condiciones no es función. A estas condiciones no se le puede calcular su función inversa porque ni siquiera es función. ¿Qué vamos a hacer? Necesariamente hay que restringir el conjunto de partida o el de llegada para que sea primero una función y luego biyectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá con este ejercicio? Vamos a agarrar y vamos a decir lo siguiente. La expresión matemática que vos me diste la vamos a tomar en cuenta desde menos 3 hasta más infinito y la vamos a tomar en cuenta desde 0 hasta más infinito. Si yo agarro esta expresión matemática y digo, vamos a tomar en cuenta desde menos 3 hasta más infinito, ya esto no lo estoy tomando en cuenta. Estoy diciendo, vamos a tomar en cuenta desde aquí. ¿Y por qué desde aquí? Porque con eso aseguro de que cumple existencia. Como ya cumple unicidad, con esto cumple existencia y en estos momentos es una función. A estas condiciones tuve que cambiar el conjunto de partida y el conjunto de llegada.
A veces solamente el conjunto de partida, a veces solamente el conjunto de llegada, o a veces los dos. Pero para eso hay que manejar el concepto. Y vamos a tomar en cuenta desde cero hasta más infinito. ¿Por qué de cero a más infinito? Porque si yo agarro simplemente y digo, vamos a agarrar de menos 3 a más infinito y listo, esta función no va a ser inyectiva, o sea, este arreglo la hace función, pero la pregunta es, ¿esta línea horizontal la corta la gráfica? No, entonces es una función, pero no es biyectiva. Y yo para calcular la inversa necesito que sea primero función, lo cual arreglaste con esto, pero ahora quiero que sea biyectiva. Entonces, ¿qué hacemos con estas líneas que no cortan a la gráfica? Se voy a tener que achicar esto, restringir esto, cambiar esto. Entonces, voy a hacer lo que empiece desde cero hasta más infinito. Haciendo esto, me aseguro de que toda línea horizontal va a empezar de cero. Entonces, toda línea horizontal va a cortar a la gráfica, lo cual va a ser sobreyectiva, y esas mismas líneas horizontales van a cortar a la gráfica en un punto, lo cual va a ser inyectiva. Entonces, estas son las condiciones para poder, primero, convertir esta expresión a una función y segundo, poder calcular la inversa, la cual está representada en esta gráfica de acá. Esta es la gráfica original de la función original y esta es la gráfica de la inversa, ¿no? De la función inversa. Podemos obtenerla con el programa o con la tabla de valores. Esto de acá les va a decir qué valores tienen que darle a X para obtener la gráfica. Recordemos de que este es el dominio y este es el dominio de imagen y ese concepto debe estar claro. O sea que cuando yo haga la gráfica de esto, ¿qué valores le puedo dar a la X en mi tabla? De menos 3 a más infinito. ¿No es cierto? Entonces, tengo que tener en cuenta mucho esto para hacer la gráfica correcta. Entonces, ahora procedemos a calcular la inversa. Para calcular la inversa, y es igual a la raíz de x más 3. A la y le ponemos x, a la x le ponemos y, transponemos términos y empezamos a despejar. Esta raíz al otro lado va con cuadrado, me queda y más 3 igual a x al cuadrado, y este que está con más pasa con menos. Entonces, y es igual a x al cuadrado menos 3. Entonces, lo que acabo de encontrar es una expresión matemática que le corresponde a la inversa de esto, pero a estas condiciones. Cuando calculemos la inversa, característico es que nuestro conjunto de llegada es el conjunto de partida y nuestro conjunto de partida es el conjunto de llegada. Es decir, como hemos hecho un cambio de y con x y x con y, lo que le corresponde a x ahora es para y lo que le corresponde a y ahora es para x. Tiene que estar especificado esto. Si en la evaluación se les llega a preguntar esto, que es frecuente pregunta, tengo que especificar a qué condiciones estoy calculando la inversa. Vuelvo a recalcar, por favor, no quiero ser muy repetitivo con eso. O sea, el proceso operativo para la inversa es cambio la y por la x por la y, despejo y listo. Pero va la pregunta clave. ¿Lo que usted ha encontrado es la inversa? Primero, lo que le dieron es una función. Y si yo le demuestro que no es una función, o cambiemos la óptica, le voy a poner mal. ¿Por qué? ¿Acaso está mal esto? No. Primero, la expresión que le di es una función. Si yo le demuestro a usted que lo que le di no es función y usted me está calculando la inversa de la función, ¿cómo puede hacerlo si ni siquiera es función? O sea, desde el punto de vista matemático lo podés hacer. Desde el punto de vista matemáticamente estricto, o sea, cumpliendo las condiciones y el concepto, no es la inversa. Pero si usted me pone esto, ahora sí, digamos, yo le puedo creer que esta es la inversa. Y si usted me pone esto, ahora sí yo le creo que esto es una función. O sea que esas cositas, por favor, hay que tomarlas en cuenta. ¿Sí? Hay que tomarlas en cuenta. Entonces es muy importante primero analizar si la expresión que me han dado es una función. Tuve que arreglarla, tuve que corregirla, tuve que cambiar el conjunto de partida, tuve que cambiar el conjunto de llegada para hacer la función y luego calcular su inversa.
Veamos los ejercicios. Por ejemplo, este. Veamos un ejemplo número 5. Esta expresión matemática es una función. O sea, yo tengo que reconocer de entrada que lo que me han dado, una expresión matemática, obviamente, si es función o no. Porque si no sé ese concepto, todos los cálculos que vengan después van a estar mal. Entonces, ¿esto es una función? Sí. Porque al hacer la gráfica, cumple existencia, o sea, para cualquier valor de X vamos a tener un valor de y cumple unicidad porque para cada valor de X hay un solo valor para Y. Entonces, eso es, por ejemplo, responder con criterio. Esta expresión que usted me ha dado es una función. ¿Por qué es una función? Porque cumple existencia y cumple unicidad. ¿Qué es la existencia y qué es la unicidad? Existencia. Todo valor de X tiene valor para Y. Unicidad. Cada valor de X tiene un valor para Y. Entonces, es una función. Pero no le puedo calcular la inversa. ¿Por qué? Porque no es biyectiva. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea horizontal, no corta la gráfica. Entonces me está fallando sobreyectiva. Inyectiva me está cumpliendo. Inyectiva, trazo líneas horizontales en la gráfica, me cortan en un punto. El problema está en que hay líneas que no cortan a la gráfica y eso ya me hace fallar la sobreyectiva y entonces a estas condiciones que usted me ha dado no puedo calcular la inversa, a no ser que le haga modificaciones. Entonces vamos a modificar y ver cómo podemos hacer eso. Por tanto, a estas condiciones no se le puede calcular su función inversa. Para hacerlo, necesariamente hay que restringir el conjunto de partida, que es el dominio, o el de llegada, que es el dominio de imagen, para que sea una función biyectiva. Entonces, vámonos acá. Aquí está la gráfica de la función con su inversa. Pero nosotros vamos a tener que hacer una restricción. Ocurre de que me he dado cuenta en este ejercicio de que el problema no está en el conjunto de partida, el problema está en el conjunto de llegada. Entonces, vamos a tomar en cuenta de menos a más. Pero en el eje Y, vamos a tomar en cuenta desde 0 a más. Porque con eso, ya esto no me interesa. O sea, si yo vengo acá y digo, vamos a tomar en cuenta el conjunto de llegada desde 0 a más, entonces ahí todas las líneas horizontales que yo haga en este intervalo van a cortar la gráfica y eso garantiza que es sobreyectiva. Por lo tanto, a estas condiciones, la función que me dieron es biyectiva. Entonces ahora hago el proceso matemático. A la Y le coloco X, a la X le coloco Y, transponemos términos y empezamos a despejar. Para bajar este exponente aplicamos logaritmo, Y más 1 por el logaritmo de 3 igual al logaritmo de X, ¿no? Logaritmo a ambos lados para que este exponente podamos bajarlo. Este logaritmo de 3 al otro lado pasa a dividir y me va a quedar logaritmo de X sobre el logaritmo de 3, pero sabemos de que el logaritmo de X sobre el logaritmo de 3 se puede escribir como logaritmo base 3 de X y esto que está con más pasa con menos. Una vez que volví a despejar la Y, entonces puedo decir que he encontrado la función inversa. Pero a estas condiciones, recuerden por favor, lo que era de Y es de X, lo que era de X es de Y. Entonces, una vez más, tengo la necesidad de recalcar lo siguiente. Si esta es una pregunta de examen y yo hago esto y respondo esto, entonces tenemos que poner mal, no porque el proceso matemático esté mal, sino que el concepto es el que está mal. O sea, usted me calculó la inversa de una expresión que no se le podía calcular a estas condiciones. Ahora, si usted me avisa esto, entonces recién puedo calcular la inversa porque a estas condiciones la función es
biyectiva. Y la teoría es clara. Solo se puede calcular la inversa de una función si esta es biyectiva. Entonces, si usted me coloca esto y me coloca esto, ahora sí estamos bien, porque efectivamente es una función, porque con estas condiciones es biyectiva y por lo tanto el resultado que voy a encontrar es realmente la inversa de esa función, ¿no? Y recordemos que la inversa es intercambiar los resultados. Repito, lo que es de y para x, lo que es de x para y. Veamos otro ejercicio. Por ejemplo, un problema logarítmico. Logaritmo de 2x más 3. F de x igual al logaritmo de 2x más 3. Esta expresión matemática no es una función. Así como está ahorita, no es función. El motivo, o sea, no es suficiente que yo diga no es función. Te van a preguntar por qué. ¿Por qué no es función? Y nosotros que estamos estudiando en cálculo 1, funciones. O sea, el capítulo 1 se llama funciones. Entonces, aquí ya uno se da cuenta de que las funciones no son cualquier expresión. Una función es una expresión matemática que cumple determinadas características. Entonces, esta expresión matemática no es una función. El motivo, hay una línea vertical que no corta a la gráfica. Entonces, no cumple existencia. ¿Qué es la existencia? La existencia es garantizar de que para todo x tengamos un valor de y para estas x no hay valor de y. Por lo tanto, no cumple existencia y por ende es simplemente una expresión matemática. En algunos libros a algunas expresiones le llaman relación matemática. Hay algunas que son relaciones matemáticas y esas relaciones matemáticas se pueden convertir en funciones. Relaciones matemáticas ustedes van a llevar en álgebra 1. En álgebra 1 hay un tema que se llama relaciones y funciones y ahí van a estudiar esto de nuevo, pero más a profundidad, porque en el álgebra 1 se estudia más a fondo este tipo de análisis. El cálculo 1 lo analiza, ¿no?, en forma concreta y el álgebra 1 lo analiza de forma más estricta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que esta expresión sea una función? Restringir conjunto de partida o conjunto de llegada o lo que yo vea necesario para que sea una función. Entonces, a estas condiciones no se le puede calcular la inversa porque ni siquiera es una función. Para hacerlo, necesariamente hay que restringir el conjunto de partida o el de llegada para que sea una función y además sea biyectiva. Entonces, veamos qué podemos hacer aquí. Esta es la pregunta. Vamos a tomar en cuenta en el eje X, vamos a tomar en cuenta desde aquí. Y desde aquí es menos un medio. ¿Cómo sé que es menos un medio? Porque es la asíntota. Si yo voy a calcular el dominio de esto es mayor a 0 y de ahí despejo X voy a sacar un medio. Entonces, desde la asíntota vertical hacia adelante vamos a tomar en cuenta en el eje X. Y en el eje Y no vamos a modificar nada. Va a seguir de menos a más. Entonces, la pregunta es, ¿con estas modificaciones es función? Es decir, si yo el plano lo traigo desde aquí para allá, ¿cumple existencia? Ya cumple existencia. ¿Cumple unicidad? Ya cumple unicidad. O sea, a estas condiciones es una función. ¿Es inyectiva? Sí, porque toda línea horizontal que yo trace aquí va a cortar en un punto. ¿Es sobreyectiva? Sí, porque todas las líneas horizontales van a cortar a la gráfica que estoy estudiando. Porque esta gráfica va a seguir creciendo a medida que le dé más valores. No se va a quedar ahí. Va a crecer hasta el más infinito, ya sea por el eje X y por el eje Y. Entonces, simplemente tuve que cambiar el conjunto de partida. O sea, tuve que el eje X achicarlo y hacerlo empezar de acá. Va a empezar de acá para acá. Con eso suficiente para que sea una función y sea biyectiva. Entonces ahora puedo calcular la inversa. Aquí está la gráfica original
y aquí está la gráfica de la inversa, ¿no? Repito nuevamente, ¿cómo podemos obtener esos resultados? Ya sea con el programa o haciendo una tabla de valores. Aquí le doy valores y encuentro la gráfica de negro. Y cuando calcule la inversa, aquí le doy valores y calculo la gráfica de la inversa. Eso se puede manualmente calcular con una tabla de valores. Entonces, ahora, ¿cómo conseguimos la inversa? A la y le ponemos x, a la x le ponemos y entonces transponemos término, hacemos una transposición de términos y decimos, todo logaritmo al otro lado pasa con su base. Entonces me va a quedar 2y más 3 igual a 10 elevado a x. Esto que está con más pasa con menos y esto que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, y es igual a 10 elevado a x menos 3 sobre 2. Y esa expresión matemática corresponde a la función inversa de esta función, la cual a estas condiciones es una función, la cual a estas condiciones, como es una función, y a estas condiciones es biyectiva, se le puede calcular la inversa, y esta es la inversa de esta función, recordando de que lo que era para y es para x, y lo que era para x ahora es para y. O sea, la inversa simplemente es intercambiar los intervalos en la que estamos estudiando a la función matemática. Sigamos viendo un ejemplo número 7. ¿Qué pasa con las funciones racionales? A ver, esta expresión matemática no es una función. ¿Por qué es racional? Tenemos que graficarla, ¿sí? Tenemos que graficar la función. De entrada hay que graficar la función y ver si para todo x tenemos un valor de y o para cualquier valor de x hay una correspondencia para y. Y eso, por ejemplo, no es verdad. Aquí yo tengo una línea vertical que no va a cortar a la gráfica, no va a cortar a las hipérbolas. Entonces, a estas condiciones no es función. Cuando nosotros calculamos el dominio de la función, es porque ese dominio, ese resultado, la hace función. ¿No es cierto? Por eso, dominio de la función, dominio de imagen de la función. No estamos calculando el dominio de una expresión, el dominio de la función. Entonces, no es función. A estas condiciones no puedo calcular la inversa, ni siquiera es función, puedo hacer la función. Esta relación, puedo hacer la función. Entonces, para hacerlo, necesariamente tendré que restringir el conjunto de partida o de llegada para que sea una función y además sea biyectiva. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para que esta gráfica se convierta en una función? Bueno, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta este intervalo y este intervalo. O sea, vamos a decir de que la gráfica en el eje X vamos a trabajar con todos los reales menos el 1. Y en el eje Y vamos a trabajar con todos los reales menos el 2. ¿Por qué menos el 2? Porque en el 2 no hay o no habrá una línea horizontal que la corte. Eso es porque hemos calculado el dominio y hemos calculado el dominio de imagen. Si ustedes calculan el dominio, les va a salir que es todos los reales menos el 1. Si ustedes calculan el dominio de imagen, les va a salir que es todos los reales menos el 2. ¿Por qué está saliendo eso? Porque a esas condiciones es una función. Y eso es lo que estoy tomando aquí. Todos los reales menos el 1 y todos los reales menos el 2. Entonces, a estas condiciones, esto es una función. Porque con esto garantizamos de que para todas las x tengamos un valor de y y garantizamos de que las líneas verticales corten en un punto a la gráfica. También garantizamos de que cumpla inyectiva, las líneas horizontales van a cortar a la gráfica a excepción del 2, por eso que aquí estoy diciendo menos el 2, y las líneas horizontales van a cortar en un solo punto, lo cual garantiza que es inyectiva y las líneas horizontales van a cortar a la gráfica a excepción del 2, que estoy especificando acá, lo cual garantiza que es sobreyectiva. Por lo tanto, a estas condiciones puedo calcular la inversa de la función.
Entonces a la y le coloco x, a la x le coloco y empezamos a despejar la variable y nuevamente. Transponiendo términos, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. X por y menos 1, x por y es xy y x por 1 es x. Como la idea es despejar la variable y nuevamente, todo lo que tenga y lo traemos a un lado, copiamos 2y, esto que está con más pasa con menos, y este más 3 pasa al otro lado a restar. Entonces, factorizando y, me queda 2 menos x igual a menos x menos 3, y esto que está multiplicando pasa a dividir. En el transcurso de que yo cambié la y por la x y la x por la y volví a despejar la y, encuentro una expresión que a estas condiciones representa la inversa de esa función. Por lo tanto, la inversa de esta función de acá es la que ustedes ven acá, resultado de cambiar variables y de volver a despejar y cumplir estas condiciones a este dominio y a este dominio de imagen. Como pueden notar acá, la gráfica de negro es la gráfica de la función original, la gráfica de rojo es la gráfica de la función inversa, ¿no? Ambas gráficas tienen que graficarse en un mismo plano para que se note la diferencia y el comportamiento de la función original con su función inversa. Bien, veamos un ejemplo más. Un ejemplo número 8. Esta expresión es una función. Bueno, si la graficamos, es una función. Cumple existencia porque para todo x tenemos un resultado para y. Cumple unicidad porque cada x tiene un valor para y. Entonces, eso garantiza de que lo que me has dado es una función. Pero, lamentablemente, no es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? A ver, cumple inyectiva, inyectiva cumple. Las líneas horizontales que yo trace y que puedan cortar a la gráfica, lo hacen en un punto. O sea, inyectiva es. El problema es la sobreyectiva. Esta línea no corta la gráfica. Entonces, si yo encuentro una línea horizontal que no corte a la gráfica, ya me causa problemas en la sobreyectividad y por lo tanto no es biyectiva a estas condiciones. Voy a tener que restringir. Por tanto, a estas condiciones no se le puede calcular la función inversa. Pero, si nosotros restringimos el dominio o el dominio de imagen, vamos a poder hacer que eso sea posible, ¿no? Y eso se hace con la restricción, o sea, vamos a restringir. Restringir es acortar el conjunto de partida y el conjunto de llegada de tal manera de que se cumplan las condiciones que queremos. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Esta expresión vamos a trabajarla de menos a más y en el eje Y vamos a trabajarla de menos 1 a 1. O sea, esto lo vamos a cortar a menos 1 y esto lo vamos a cortar a 1. Vamos a trabajar solamente con esto de la gráfica, con esto. Al hacer eso, la gráfica ya es una función y ya es biyectiva. Porque si yo digo que voy a trabajar de aquí a acá, todas las líneas horizontales dentro de ese intervalo me van a cortar a la gráfica. Entonces ya cumple sobreyectiva. Ya cumple inyectiva, ya cumple asistencia, ya cumple unicidad, es una función biyectiva y entonces puedo calcular su inversa. Entonces acá aclaro de que tuve que hacer esto para poder calcular esto. Entonces a la y le coloco x, a la x le coloco y vuelvo a despejar la variable y. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda e a la y menos 1 igual a x por e a la y más 1. Esto multiplica esto y esto multiplica esto. X por e a la y más x por 1, x. Todo lo que tenga y
lo llevamos al lado izquierdo porque el objetivo es despejarla y lo que no tenga y al lado derecho. Entonces me queda e a la y menos x por e a la y igual a x más 1. Está con menos, pasa con más. Puedo factorizar e a la y me va a quedar 1 menos x, porque acá hay un 1 sobreentendido, 1 menos x igual a x más 1. Todo lo que está multiplicando pasa a dividir y me queda e a la y igual a x más 1 sobre 1 menos x. Ahora, esta variable y hay que bajarla. Para bajarla es con logaritmo, pero hagamos una aclaratoria. Si el problema tiene la constante e, debemos colocar el logaritmo natural. Ahora, si aquí fuera un valor numérico cualquiera, es el logaritmo base 10. Entonces, bajo la y por logaritmo natural de e por logaritmo natural de x más 1 sobre 1 menos x. Recordemos que siempre el logaritmo natural de e es 1. ¿Por qué? Porque la base de este logaritmo es e. Y por definición, un logaritmo es 1 cuando su base y su argumento son iguales. Entonces, 1 por y es y entonces queda despejada la variable y. Y es igual al logaritmo natural de x más 1 sobre 1 menos x. Por lo tanto, lo que acabo de encontrar acá se llama la función inversa de la función que estábamos analizando, que es esa que ustedes ven acá. Pero sujeta a estas condiciones, por lo tanto, esto pasa a ser el dominio de la inversa y esto de acá pasa a ser el dominio de imagen de la inversa. Entonces ahí hemos calculado, ¿no es cierto?, el resultado final para esa función. Mis estimados jóvenes, aquí ustedes tendrán una práctica que realizar para el día viernes, para que tengan tiempo sobre estos ejercicios que hemos explicado en esta clase. Y entonces se les va a pedir que ustedes calculen la inversa de estas expresiones. Algunas van a ser funciones, otras no. Algunas van a ser funciones biyectivas, otras van a ser simplemente funciones. Entonces tendré que analizar cada una de ellas a través de la gráfica para poder asegurarme de que lo que me dieron es una función y si no, eso no significa que no voy a poder calcular la inversa, sino que tendré que hacer cambios en el conjunto de partida y en el conjunto de llegada para poder obtener lo que me han solicitado. Esta clase la tendrán ustedes en el archivo de Classroom y la grabación también van a tenerla en el canal de YouTube que usamos para la materia. Mis estimados jóvenes, hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy. El día miércoles continuamos avanzando la parte de que se llama